Sura del coágulo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Chaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Lee en el nombre de tu Señor que ha creado. خلق الإنسان من علق. Ha creado al hombre de un coágulo. اقرأ وربك الأكرم. Lee que tu Señor es el más generoso, الذي علم بالقلم. el que enseñó por medio del cálamo. علم الإنسان ما لم يعلم. Enseñó al hombre lo que no sabía. كلا إن الإنسان ليطغى. Sin embargo, el hombre se rebela أن رآه استغنى. al verse enriquecer. إن إلى ربك الرجعى. Es cierto que a tu Señor has de volver. أرأيت الذي ينهى. ¿Qué opinión te merece quien entorpece عبدا إذا صلى. a un siervo mientras reza? أرأيت إن كان على الهدى. Y si éste estuviera bien guiado أو أمر بالتقوى. o estuviera ordenando la temerosidad de Alá, أرأيت إن كذب وتولى. ¿no ves cómo niega la verdad y se aparta? ألم يعلم بأن الله يرى. ¿Es que no sabe que Alá ve? كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Si no deja de hacerlo, lo agarraremos por un mechón de su frente. ناصية كاذبة خاطئة. De su frente mentirosa y transgresora, فليدع ناديه. y que llame a los suyos, سندع الزبانية. que nosotros llamaremos a los ángeles rudos. كلا لا تطعه واسجد واقترب. Pero no le obedezcas, póstrate y busca proximidad.